Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a compartir la segunda parte de lo que hemos estado hablando esta semana, una vida consagrada a Dios. ¿Estás consagrado a Dios? ¿Vives una vida consagrada a Dios? Antes de continuar, quiero hacer un resumen de lo que hablamos. Y decíamos que una vida consagrada a Dios es una vida donde ya no busco satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que me he entregado a Dios y a su voluntad. En otras palabras, es una vida rendida a Dios. Y como creyentes en Cristo, hemos sido llamados a vivir en santidad, entregados al Señor. Dios está obrando en nuestras vidas conforme a su propósito, para que la santidad sea una realidad en nuestras vidas. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad en ese proceso. ¿Y cómo podemos lograrlo? Les hablé de 3 verdades, practicando algunas verdades de la palabra de Dios. Y les mencioné 3 verdades. La número 1, practicando una vida de oración. Número 2, practicando la fe o la confianza en Dios. Y número 3, practicando la meditación en la palabra de Dios. Y aquí arrancamos con la segunda parte. El cuarto principio es practicando el obedecer a Dios. Practicando el obedecer a Dios. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note que dice sucederá, acontecerá, o sea, sucederá. Es algo que va a pasar. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero ¿para qué? Para obedecerla. Esa debe de ser la intención de nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Dios, andamos a un nivel más alto. Y la razón es porque seguimos a Jesús. Y nos regimos por unas normas más altas que las del mundo. Y no es porque seamos mejores que alguien, sino que ese es nuestro estilo de vida. La obediencia, la forma, hermanos, más sabia de vivir como creyentes, como hijos de Dios, es obedecer a Dios. La forma real para saber si estamos amando a Dios es obedeciendo. El Señor dijo que si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Así que para vivir una vida consagrada a Dios, tenemos que vivir practicando la obediencia a Dios. Número 5. Quinto principio para poder lograr una vida consagrada a Dios: practicando la dependencia del Espíritu Santo. Repito, practicando la dependencia del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
aquí hay una orden de Dios, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Solo así podemos nosotros practicar la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que esta es una experiencia continua. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser una experiencia continua, que tiene que crecer cada día más y más. Solo al depender del Espíritu Santo podemos llegar a ser y a hacer lo que Dios desea. Depender del Espíritu Santo es la forma de mantener llena de aceite nuestra lámpara, la lámpara de nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, debe convertirse en una disciplina, en un hábito, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cada día necesitamos ser guiados, entrenados, preparados, enseñados y corregidos por Él, para que podamos cumplir todo lo que Dios nos ordena. No podemos nosotros hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos manda, si no somos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, si no dependemos de Él. La Biblia nos dice que avivemos el fuego del Espíritu en nosotros y que no apaguemos el fuego de Él en nosotros. Debemos de avivar su presencia, buscar su llenura cada día. Y nos llenamos del Espíritu Santo cuando oramos, cuando alabamos, adoramos al Señor, cuando lo hacemos con amor, con un amor intenso. Hermanos, nuestras vidas no podemos vivir nosotros sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo no puedo hacer lo que Cristo quiere en mi vida. Así que para vivir una vida consagrada, yo debo de practicar la dependencia del Espíritu Santo. Y para eso tengo que ser lleno del Espíritu Santo cada día. Número 6. Sexto principio para vivir una vida consagrada a Dios: practicar el dar a Dios y a otros. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es una promesa. Nunca podremos superar a Dios en generosidad. Pero si nos negamos a dar, o sea, a ofrendar, diezmar, a dar al necesitado, ¿sabe qué estamos declarando? Que no le necesitamos a Él. Sí, cuando nosotros nos negamos a dar, a obedecer sus principios, lo que estamos diciendo es que, Señor, no te necesito. Solo el Señor puede predecir
y proveer para nuestras necesidades, tanto presentes y futuras. Nosotros no podemos manejar nuestras propias vidas y nuestras finanzas sin Dios. Sería tonto y peligroso hacerlo así. Sin Dios no hay protección. Y muchos han perdido todo en un día porque viven la vida sin Dios. Si Dios está en el centro de nuestra vida y lo consagramos todo para Él, nunca, dice la palabra, nunca nos faltará el pan y lo necesario para vivir dignamente. Así que una vida consagrada a Dios no es mezquina, ni envidiosa, ni codiciosa, ni avara, ni despreocupada, sino que es dadivosa, generosa y cuidadosa, como lo es nuestro Padre Celestial con nosotros. Una persona consagrada a Dios se goza dando todo, aún su tiempo y su vida, sirviendo para hacer feliz al necesitado y a todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. Así que practicar el dar a Dios y a otros nos lleva a vivir una vida consagrada a Dios. Y el séptimo principio que nos lleva a vivir una vida consagrada a Dios es el practicar el perdonar a otros. Practicar el perdonar a otros. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo sé que no es fácil perdonar, pero es lo que Dios nos pide que hagamos. Aunque alguien nos ofenda o nos traicione, nos haga algo, debemos perdonar. No es una opción, debemos perdonar y confiar en que el Señor se hará cargo de esa situación. Escucha bien lo que te voy a decir. No perdonar es darle lugar al diablo. Es mantenerle la puerta abierta para que destruya. Y el diablo sabe aprovechar esas puertas abiertas. Humanamente no es fácil perdonar, pero con la ayuda de Dios es totalmente factible. Tenemos que ir a Él. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Así que una vida consagrada a Dios no guarda rencor, no traiciona, ni engaña. No engaña con una doble intención. Así esté en la peor situación y tenga el mayor dolor, cuando está consagrado a Dios, perdona. La falta de perdón, hermanos, apaga la unción del Espíritu Santo y nos aleja de la presencia de Dios, quedando a merced del enemigo. Una vida consagrada olvida la ofensa y ama aún al enemigo, al que lo ofendió, al que le mintió, al que lo traicionó, y se rodea de misericordia
y se dispone más y más para lo que Dios quiere enseñarle y hacer con su vida. Así como Dios nos perdona continuamente, no debemos de olvidar eso. Dios nos perdona continuamente y así como Él lo hace, debemos hacer nosotros lo mismo. Si no perdonamos, quedamos atados de uno u otro lado. Así que debemos de perdonar, sí o sí, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, para vivir una vida consagrada a Dios, debemos practicar una vida de oración. Debemos de practicar la fe y la confianza en Dios. Practicar la meditación en la palabra de Dios. Practicar el obedecer a Dios. Practicar la dependencia del Espíritu Santo. Practicando el dar a Dios y a otros. Y practicar el perdonar a otros. Así que la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás viviendo una vida consagrada a Dios? Si hay algo en lo que, alguna área en la que no te has estado consagrando a Dios, es el momento de que tomes la decisión y vivamos una vida consagrada a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.